Son las 8:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. A ver, tenemos hoy la Rocola y nuestro invitado es un músico, productor, es una de las figuras fundamentales cuando se habla de la evolución del rock en Venezuela. Con su banda son inspiración de muchos ya, desde hace muchos años, pero siguen activos, grabando, girando, llenando conciertos con una energía única en tarima. Y tras consolidar su carrera en agrupaciones emblemáticas, nuestro invitado se convirtió en el bajista pilar creativo de la banda Caramelos de Cianuro. Esa trayectoria suya combina formación académica con esa energía, insisto en la energía sobre el escenario. Hoy vamos a disfrutar de la música que escucha y disfruta a su vez Pavel Tello. Rocola. Gustos musicales que forman parte de tu vida. Es el título de la canción While My Guitar Gently Weeps, a cargo de los Beatles. Y mire, este no va a ser, insisto, no va a ser un recorrido aleatorio como habitualmente, como de costumbre hacemos. No, es un recorrido cronológico bajo petición de nuestro invitado, Pavel, músico, bajista de Caramelos de Cianuro. Pavel, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Román. Y si algún día hago una biografía, te voy a llamar a ti para que le escribas. Al prólogo, por favor. Pavel, ¿por qué Beatles aquí? ¿Por qué de primera? Además, pero siendo cronológico, me interesa mucho saber por qué. Bueno, me intrigó un poco la metodología de la entrevista, ¿no? Que es hablar de canciones que te hayan inspirado de alguna manera, que hayan sido importantes en tu vida. Y pensé que la manera más fácil de armar esta lista era recordando desde los inicios, ¿no? Y en los inicios, cuando tenía 8 o 9 años, en mi casa no se escuchaba mucha música, había más literatura que música. Okay. Y me regalaron un par de discos de los Beatles y uno fue el disco blanco, ¿no? Y hablando de esto de la lista de canciones, a veces nosotros venimos un poco más de discos que de canciones, ¿no? Claro, hoy en día es todo lo contrario. Otro concepto, ¿no? Se me hizo un poco difícil escoger una canción, pero esa podría representar perfectamente esa etapa en que por primera vez conoces un álbum, eso que había antes, que tú te sentabas a escuchar el álbum. La letra, los créditos. Claro, hoy en día la gente escucha una canción, está en el carro, en un iPad y ya se pasa a la siguiente actividad. Sí. En esa época tú te escuchas y encima ese disco es doble. Pero lo que más me impresionó de ese disco es que en esa época, yo no sé, no había internet, pero igual me enteré que Paul McCartney giraba una nube alrededor de él de que posiblemente no era el Paul McCartney el que estaba ahí, sino era su doble. Claro, exacto. Y en ese disco hay una canción que se llama Revolution 9, que decía que si tú le das al vinil al revés, aparece... Paul is dead. Exacto, Paul is dead y aparecen las sirenas del accidente. Claro. Entonces yo en la casa lo hacía. Yo creo que conocí el terror. ¿Lo escuchaste? Claro, pero me daba miedo hacerlo. Lo escuché un par de veces y no había nadie. Sí, yo tenía 8 años y le daba vueltas a eso y ahí mismo lo dejaba y esperaba que llegaran a la casa mi papá, mi mamá, y entonces le volví a dar. Y ver El Exorcista solo. Entonces, eso yo creo que fue mi primera gran emoción de niño, ¿no? Tenía 8 años, 9 años, estaba en cuarto grado. ¿Tú dirías que luego de hecho este ejercicio que has hecho con esta rocola vamos a encontrar tu evolución, ¿sí? A través de estas canciones que yo creo que hoy. Sí, yo creo que esa era la idea. Dice, mira, no éramos de mucha música, era más de literatura a la casa, pero el primer instrumento, ¿a qué edad llega? Llega tarde, llega como a los 14 años, que fue un 4. Ajá. Un 4, yo no sé, yo creo que ni siquiera lo pedí. Yo tenía amigos que tocaban guitarra y alguna vez habré tenido la guitarra en las manos y no me interesó.
Pero el 4 llega, porque Sí, mi mamá sí. dijo, bueno, te traemos un 4. Llega un profesor de 4 a la casa y yo practico un par de canciones, 3 notas que me enseña a las 2 semanas y a la tercera semana me dice, voy a traer la guitarra para que acompañemos lo que tú estás haciendo, para que escuches cómo suenan 2 instrumentos juntos. Y cuando trae la guitarra yo le digo, bueno, toca algo, ¿no? Y toca Escaleras al Cielo. Entonces yo le digo, hey, para ahí, toma el 4 y dame la guitarra. Y esa guitarra no salió más de la casa. De verdad. 15 años después él se fue de viaje y me la vendió, pues. Yo decía, oye, ese precio está elevado. Y dije, bueno, estoy cobrando el alquiler también de 15 años. Pero esa fue la historia del primer Y instrumento. esa guitarra le perdiste. Esa guitarra yo la regalé, la doné, que quiero recuperarla. Esa que eso uno va de loco por amor. No le has Yo creo seguido que la pista. sé que está en México. Sé que está en México, pero creo que podría recuperarla entregando otra a cambio. Bueno, no vamos a México, pero sí vamos a Argentina con esto, los dinosaurios, Charly García. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. El gran Charly García, todo una referencia de la música, no en Argentina, del continente y del mundo. Aparece el 4, luego la guitarra y el bajo cuando llega. El bajo llega después, el bajo llega, fue una casualidad, yo armé una banda con mi guitarra, éramos 2 guitarristas, un bajista, baterista, cantante, y el bajista, que por cierto es tocayo mío, se llama Pavel también, un gran hermano que hace ahora parapente y le gustan los deportes extremos, Pavel Alcócer. Él era el bajista de la banda y él se va un diciembre a la Gran Sabana y nos dice, mira, voy a estar un mes fuera. Entonces nosotros teníamos tantas ganas de tocar, estoy hablando de 16 años, 17 años, y el otro guitarrista era mejor que yo no sé por qué dije, oye, si yo cambio el bajo por una guitarra, la guitarra por un bajo y seguimos ensayando. Entonces nadie se opuso. Yo en 2 días, 3 días yo cambié la guitarra por un bajo y seguimos ensayando. Y cuando llegó Pavel dijo, no había teléfono, no había nada, mira Pavel, estás despedido. Entonces fue circunstancial el cambio. Yo siento que quizás me costó unos años entender el rol del bajo y quizás enamorarme del instrumento como tal. Hoy, ¿cómo ves el bajo? Hoy, ¿cómo ves? ¿Como un acompañamiento, como la base, claro, como la esencia? ¿Qué es el bajo? Bueno, yo creo que a lo largo de estas canciones yo creo que con los años fui evolucionando, pensando al principio que era como una guitarra, que eran las 4 cuerdas de la guitarra. Exacto. Después sí me di cuenta que era acompañamiento, después lo busqué más, me metí por el camino más de solista, después dejé de pensar el bajo como un instrumento, sino parte de una canción, es como quizás lo veo ahora, ¿no? Y bueno, yo creo que cada año cada etapa tú lo vas viendo distinto, ¿no? El rol del instrumento. Cuando te vas enamorando del bajo y vas abrazando el bajo, habrás tenido referencias, no sé, a mí se me ocurre Tony Levin, a mí se me ocurre Sting. O sea, bueno, pero ahí en el orden de las canciones yo te voy a ir mostrando las referencias. ¿Por qué Charly García? Bueno, Charly, fíjate, en esos años de colegio, que yo creo que ya estaba en primer año, uno de mis compañeros se monta en el piano y toca esa canción. Y ahí yo creo que fue mi primera, como digamos, gran visión, o sea, la primera gran impresión de lo que es alguien tocando un instrumento. Hasta 1 metro el piano quedaba en el colegio. Y era un chamo que tenía igual 10, 11 años, igual que yo. Entonces, y tenía una profesora que era argentina. Venía de Argentina y escapó de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera nos dio un pequeño resumen de lo que significaba eso, ¿no? Que los dinosaurios son los... Sí, claro. Son allá los que estaban en el poder, ¿no? En esa época. Y fue también como una imagen muy contundente, ¿no? De lo que podía ser la música, aparte que la canción es increíble. Y por supuesto para mí Charly es la referencia aquí. Hubiese querido meter más canciones de argentinos, ¿no? Porque todos crecimos con esa música. Charly, pero Fito Soda, obviamente Solo, claro, pero digamos eso fue también muy importante. El Flaco Spinetta y tantos más. Estamos escuchando la música que disfruta Pavel, músico bajista de Caramelos de Cianuro. Después de acá acabamos de escuchar, Charly, mira, de fondo está escuchando Sentimiento Muerto y está sonando Descargar. Vamos a escuchar unos segundos. Están los conejos, las gallinas y las ratas. No, la pava, toda clase de alimaña. Y a nosotros a la vez caer. Buscando la forma de yo sobre ti, que todo lo malo te haga sufrir.
es Sentimiento Muerto la primera referencia a algo hecho en Venezuela que aparece en tu rocola. Correcto. Y en esa época todavía estaban los cassettes circulando. Yo no sé si cuando yo vi descargar ya ellos habían sacado su disco. Es posible que empiecen a circular los cassettes. Y pasa eso que creo que mucha gente de nuestra edad, ¿no?, lo comenta, que tú sientes que una banda es tuya realmente. Cuando es pequeño el círculo de personas que la conocen. Yeah. Pero cuando ya se hace masiva, algo pasa en ti, no sé si le empiezas a rechazar o te sientes traicionado. Siento que algo pasó con esa. Cuando se populariza ya todo el mundo la conoce, el vecino la escucha, el otro de ambiente, entonces ya todo el mundo habla lo mismo, deja de pertenecerte de alguna manera, ¿no? Esta sensación también de adolescente, obviamente. Pero recuerdo que esos fueron los primeros cassettes y ese tipo de sonido que es como el post-punk que viene de The Cure, de toda esta música inglesa que es un poco oscura, pero a la vez uno está en esa época también explorándose como preadolescente, adolescente, ¿no? Y yo perseguía Sentimiento Seguro en varias... en tu caso explorándote como adolescente, pero como adolescente también y como músico. Claro. Y yo perseguía Sentimiento Muerto siendo menor de edad. Los vi en la Plaza Chacaíto, un concierto famoso. Tuve la suerte después de conocerlos, incluso toqué con Sebastián Araujo, que fue baterista de Sentimiento Muerto. Él tocó con nosotros en Caramelos 2-3 años, después se fue a España. También hice un par de cosas con Pablo Dañino, entonces... Habría que hacer referencia a los Pixel, por ejemplo. También, ¿no? claro, es referencia a los Pixel, por supuesto. Claro. Y bueno, esa también yo creo que es importante porque me dio a entender que en Venezuela se hacía buena música. Yo pensé, bueno, sí se puede hacer buena música aquí. Y quizás no estaba pensando en eso, pero inconscientemente dice, oye, pues si ellos pueden... Si alguien está haciendo música, yo también lo puedo hacer. Y sin ánimos de hacer paralelismo, bueno, acabamos de escuchar a Charly García hace un momento con los dinosaurios y de pronto saltamos a Silvio. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Linda voz, hermosas letras, bella melodía. Silvio, por cierto, en estos días le entregaron un arma, un facsímil de un arma, y dijo, bueno, en caso de una agresión norteamericana me entregarían un arma de verdad. ¿Pero por qué está Silvio en tu rocola? Yo creo que todos los adolescentes en esa época que nos gustaba la música, descubrimos la trova. Sí. Todos descubrimos la trova, la música la veían nuestros padres, nuestros hermanos mayores, y quizás es un poquito... es injusto no nombrar nada más esa canción, quizás tenga tantas canciones buenas, claro, y no fue el único, Pablo Milanés, tantos que hay detrás ahí, ¿no? Y también a Silvio lo perseguí, y lo mejor de todo es que los panas, los que les gustaba, por ejemplo, cantar, querían cantar esas canciones. Entonces esas canciones eran muy sencillas de tocar. Entonces era muy fácil sacar, no tenías que buscar a un maestro que te enseñara o tratar entre tantos instrumentos, ver qué está tocando, la guitarra o el bajo. Bueno, sencillo, pero un músico virtuoso. Bueno, una guitarra no, toca Silvio. Pero era, digamos, un poco más sencillo que descomponer una canción que tiene muchos elementos, ¿no? Ahí si tú te pones un día, tú la sacas, ¿no? Quizás no es tan fácil, pero... Y entonces eso se convirtió, digamos, en los fines de semana en la residencia donde yo estaba. Mis amigos que cantaban decían, oye, te toca ojalá para esta semana. Entonces yo me ponía ojalá y en las noches... residencia? Yo fui sanantoñero muchos años. Ok. Fui sanantoñero y en San Antonio bueno, grandes bandas, había mucho artista, vivía allá, ¿no? Una ciudad dormitorio, pero se respiraba mucha música, mucho rock and roll también. Había un sitio famoso allá, Muchos Lo Máximo. Vivo, Claro, tocaban, las bandas subían allá y hasta localcitos pequeñitos, pizzerías que se convertían en tarimas para bandas reconocidas. Que hoy en día se apaga muy temprano San Antonio. No voy a San Claro. Antonio ya tempranito. 7, Yo me 8 fui hace de la noche. muchos años, me fui hace muchos años de allá, pero todavía de vez en cuando subo a la casa de mis padres. Estamos disfrutando de la rocola de Pablo Tello, músico, bajista de Caramelos de Cianuro, y de Silvio. Pasamos a esto de los Red Hot Chili Peppers. Keep it away. What I got, you gotta get it, put it in you. What I got, you gotta get it, put it in
lo ecléctico de esta rocola lo vamos a descubrir comparando lo que acaba de sonar, esto que está sonando y la canción que viene, pero no me adelanto. Red Hot Chili Peppers, ¿qué influencia ejerció en tu...? Bueno, primero que era una banda de rock, ¿no? Lo primero. Ya. Pero lo segundo que pasa es que yo descubro que hay algo aparte, que años después me doy cuenta que es el funk, ¿no? Porque realmente es una banda de rock funk, ¿no? Como todos la catalogan. Y Flea, el bajista, era un amante del funk, la música afroamericana, ¿no? Y entonces yo creo que yo inconscientemente también me doy cuenta de que hay algo que me gusta de esa música, del rock también se puede bailar, ¿no? Puede pasar un poco al cuerpo, a las extremidades, y puedes mover la cabeza de otra manera. Y aparte que es una superestrella en ese disco, en el bajo, ¿no? Lo que hizo Flea en ese disco es uno, digamos que los bajistas catalogan eso como una obra maestra también. Y está muy orientada al funk. Entonces yo creo que yo ahí me doy cuenta cuál es la música que me gusta a mí. Me gusta el rock, pero a mí me gusta el funk también. No sé si tenía, quizás no soy soy demasiado blanco para el funk, pero hacía el intento y empezaba, yo me conseguí esas partituras, no sé cómo hice, ahora no lo recuerdo. Hoy en día tú compras en Amazon todo, pero en ese momento, yo no sé cuándo salió ese disco, en el 90. Yo conseguí las partituras nada más del bajo, le saqué copia. Recuerdo haber tenido un libraco así de hojas y yo las tocaba, todas las partituras, me sabía nota por nota todas las canciones de ese disco. Fue mi primer acercamiento, digamos, al bajo como tal. Bueno, aquí estoy, esto es lo que me gusta. Abel, no sé si solo, me imagino que no solo por Red Hot Chili Peppers, pero sí será parte de esa energía de la que yo hablaba al inicio que demuestra Caramelos de Cianuro en tarima. Y creo que eso lo comparten, me atrevo a pensar que lo comparten Asier y tú. Es decir, el rock bailable, que puedes tener unas botas Dr. Martin, que puedes estar vestido de negro, que puedes estar tatuado, ser un rockero en esencia, pero bailen. Es la invitación que ustedes hacen en tarima y eso se transmite y la gente termina bailando y disfrutando un concierto de Caramelo. Es distinto en ese sentido, cualquier banda rock. Yo creo que tenemos influencias similares, ¿no? Sí, ¿no? Aunque con el tiempo yo me moví hacia otro lado, pero Asier también siempre, obviamente siempre pensamos en eso. Oye, de verdad alguien va a llegar y va a querer bailar esta canción. No, o sea, es una de nuestras, a pesar de que no somos premeditados, es uno siempre de los ejemplos que siempre seguimos, ¿no? De que la música tiene que transmitir al cuerpo. Hay música para el alma, música para la más cerebral, pero el cuerpo tiene que estar siempre incluido en. Y hablando de cuerpo, de baile y de lo ecléctica de esta rocola de Pavel, escuche. Son sabrosas. No sé qué tienen las chicas lindas que de Caracas con su caminar tan sabrosón que a todo el mundo alrededor. Yo soy fan de la superbanda de Venezuela, pero ¿me puedes explicar qué hace Guaco en tu rocola? Te voy a decir que se equivocaron de canción. ¿Por qué? Es Las Caraqueñas, pero es la caraqueña anterior. La de Son de Caracas, la chica que esa, ¿no? me gusta. No pasa nada, igual solo la ciudad nos va a comprender. ¿Pero por qué entonces? Bueno, ¿qué aquella? sucede? ¿Por qué Guaco, Que yo en esta época del Red Hot Chili Pepper y mi onda rock funk, yo termino con una novia que tenía de chamo 17 años y yo vendí mis equipos porque me iba a comprar otros. Llega unos chamos de una banda de gaita y me dicen que tiene una temporada que me van a pagar este dinero. Yo le digo, yo no sé tocar gaita. Me dice, no importa, tú tocas bajo, tú lo vas a hacer bien. Tú dentro de 3 meses te vas a comprar un carro. Yo no sé, algo así me ofrecieron. Entonces yo vendo mis equipos, mi bajo, ellos tenían un bajo, tenían un amplificador de la gaita, yo vendo los míos porque me quería comprar unos mejores. Y con el dinero ahorrado que tenía estos instrumentos, más el que me iba a ganar, yo decía, bueno, voy a pasar a un siguiente nivel con mis instrumentos. Pero en eso estoy tratando de recuperar a una novia, ¿no? Y yo me gasto el dinero en un viaje a Margarita, que por supuesto no termina en nada. Y me quedo amarrado al grupo bajo, de gaita. sin novia, sin plata. Me quedé 3 años amarrado al grupo de gaita. Bueno, esta historia no la debería contar lo que viene a continuación porque quizás me pueda meter problemas legales. Pero que no, llamé a mi manager abogado, a Hilda, pero no me respondió porque está todavía durmiendo. Resulta que el 3er año de la gaita aparece uno de el percusionista me dice, yo tengo un bajo en la casa. Es un Fender Precision. Y yo, wow, Fender Precision, te lo voy a vender. Yo, ¿de verdad cuánto? Me dice, bueno, 50,000 bolívares, no recuerdo. Uh-huh.
Le digo, bueno, conseguí los 40 y le doy los 40, ¿no? Esto pasó hace 30 años, más de 30 años, así que no salga nadie a llorar ahora. Entonces él me trae el bajo y yo le digo, te debo los 10 la semana que viene, ¿no? Y me dice, no, déjalo así y pinta ese bajo. Y lo que pasa es que nosotros teníamos una banda hace 5 años y no nos pagaron. Entonces nosotros nos llevamos todos los equipos del depósito. ¡Pero ha robado! Bueno, fue un préstamo que Ponle no una se pagó. calcomanía por lo Fue un menos. préstamo que no se pagó. Entonces me dice, toma, píntalo. Entonces yo con ese bajo así, bueno, ya pedí el dinero, ¿qué hago con esto? Entonces yo sufrí 6 meses diciendo, alguien va a venir a exigir su bajo y yo tengo que devolverle este bajo, ¿no? O sea, yo a todos lados que yo veía a alguien sobre yo me ponía de lado, volteaba al baterista. Porque el bajista toca de espalda. Y bueno, los 6 meses al año yo viajé a Nueva York y cometí la mayor tontería de mi vida, que fue irme a la calle más cara, a ofrecerle el instrumento a un señor que vendía instrumentos allá, una tienda muy famosa, un argentino. Me dio un mísero dinero y crucé a la calle siguiente y compré un bajo moderno pensando que era lo que yo necesitaba cuando estaba haciendo el peor negocio de mi vida. Pero al menos me salía de ese problema. Si tienes que elegir un bajo para el resto de tu vida, ¿cuál sería? Es Fender Precision. Ese es el instrumento el que yo dejé. Si vas a El la que misma entregué, tienda, pero en ¿sabes ese cuánto momento te lo van a vender, no? Claro, pero lo entregué, no sabía, en ese momento no estaba consciente del sonido de un instrumento y de otro, pero entonces esos 3 años que más bien tengo que agradecerle, ¿no? A esa Sí, gente, claro, pero toqué claro. 3 años seguidos gaitas, digamos, porque no tenía otro instrumento y decía, oye, ¿cómo voy a tocar en otro grupo si no tengo instrumento? El instrumento del bajo y el amplificador del bajo, y el amplificador del grupo, que eran unos instrumentos muy baratos, pero me servían para tocar gaita. Y esta era una de las canciones, la otra caraqueña, que yo me tenía que aprender. Yo tenía un papel así gigante de partituras porque yo todavía no sabía cómo eran las progresiones. Al principio era leyendo partituras. ¿Qué bajista de gaita toca partituras? Bueno, yo. Y además como la vida es como, tiene varios círculos que se van cerrando. Años después cerraron ustedes 2025 el Festival de Gaitas de la Academia de Washington. Tienes razón, Entonces mira, tienes razón. volverte a montar Sí, una sí, tarima, sí. pero ya como, claro, la Claro, estrella, tienes razón. caramelos de cianuro. Antes de ir a la pausa, una más. Fíjense que ya tenemos varias referencias venezolanas. Sentimiento Muerto, escuchamos a Guaco y ahora La Misma Gente. Solo sé que ahora no es igual, porque ahora cuando llueve sé que en donde tú estés entristeces un poquito y te tomas un café. Y esa canción sonaba en un Sierra 300 con un KP9000 seguro. Por ahí la época, ¿Verdad, más verdad? o menos. Pero fíjate, cuando yo estoy haciendo el 3er año de la gaita, que ya tengo el bajo, me llama un amigo de San Antonio que se llama Dionisio López, que era bajista también, y él tenía un par de bandas y no se estaba dando abasto, pero eran bandas de versiones de rock and roll. Ok. Entonces me dice, necesito que me cubras en una de ellas porque ya estoy tocando más con la segunda. Y yo, bueno, perfecto, esta es mi salida de la dependencia de la gaita. Y cuando llego, me consigo al baterista de La Misma Gente, a Casino, tocando batería. Y el resto de la banda eran 2 chicas, Marieta, que tocaba guitarra, que tocaba con una banda también muy, muy conocida, Ágata, que era de mujeres, y Carolina, que era cantante. Y entonces, claro, Casino, a pesar de que era el baterista, él en los conciertos que hacíamos tocaba esa canción. Y era, digamos, el foco claro, el momento cumbre, estelar claro. del show, porque Claro. oye, es un protagonista de la historia del rock Sin nacional duda. y la cantaba muy bien y a mí me impresionaba mucho, le tengo mucho aprecio a Casino, me impresionaba mucho porque aparte Casino es un guerrero, él tuvo un accidente en moto y estaba fuera de Caracas, entró en un hospital fuera de Caracas y le pusieron injertos, se quemó las piernas, le pusieron injertos y cuando él terminaba los conciertos, las medias estaban llenas de sangre. Dios. Cada concierto, oye, a esa impresión, la canción. Entrega, ¿no? Tocábamos mucho en Greenwich también, Claro. que era un sitio rockero. Bueno, sigue siendo, Claro. ¿no? Tengo Bajándole a como San una Juan Bosco. imagen, esa es una imagen que tengo grabada. Y, Es más, al regreso de la pausa, porque tenemos que ir a la pausa, vamos a hablar eso, de locales que Buenísimo. son entrañables. Son las 8:35, es la rocola de Pavel Tello.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita. Somos HCC, Hospital de Clínicas Caracas, sinónimo de calidad en salud. Son 41 años de atención centrada en el paciente, experiencias integrales, pioneros en tecnología, médicos de trayectoria y docencia médica continua. Brindamos la excelencia médica y la seguridad que definen tu cuidado. HCC, la calidad y seguridad que tu salud merece. Con frescura, una aventura, vívela y disfruta. Suena y sabe cómo quieres. Óptica Caroní cumple 50 años y el regalo es para ti. Aprovecha nuestros precios de regalo hasta el 30 de abril. Arma tu combo de montura más cristales y paga con cachea. Ya sabes, visita cualquiera de nuestras tiendas. Óptica Caroní, ven y verás. Mi país es un país de grandes leyendas y también contamos con productos legendarios como TeraGrip para combatir el resfriado común, gracias a su formulación que ayuda a aliviar los síntomas del malestar general, dolor de cabeza, fiebre y congestión nasal. Mitos del resfriado común hay muchos, leyendas solo una. TeraGrip de Laboratorios Pharma, cuidándote muy de cerca. Si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo y consulte con su médico. Hacer un pago móvil es enviar dinero al instante y hoy es más sencillo con QR y NFC S7B. Más ágil, más rápido, más Switch 7B, la red que evoluciona el pago móvil en Venezuela. Nuestra historia nos respalda, nuestros productos nos impulsan. Switch 7B, la red interbancaria del país. Wow, lo único que le faltaba a 1111 y con full chocolate son las nuevas Marielitas 1111 Chips, unas galletas súper crujientes y llenas de gotitas de chocolate. De pana no te las puedes perder, tienes que probarlas, serán tu nueva obsesión, porque si son 1111, son riquísimas. Éxitos. Recuerdos. Significado. Trascendencia. Son las 8:38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Voy a cerrar la pauta publicitaria que corresponde a esta hora y al programa el día de hoy hablándoles de Conexus. El futuro no se espera, se construye. En Conexus llevan casi 4 décadas siendo el motor tecnológico de la banca venezolana. No solo conectan redes, diseñan arquitecturas financieras de alta velocidad. Como creadores del pago móvil interbancario, su red procesa soluciones de vanguardia con máxima seguridad y eficiencia. Conexus, ingeniería humana aplicada a la banca electrónica. Conexus impulsa la innovación que mueve al país. Casi 4 décadas de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. Y sí, toda Venezuela sabe que la wafer es, en efecto, de Renata. No hay discusión. Con su inconfundible crunch, con sus 4 capas de relleno y deliciosos sabores. Hablamos de vainilla, fresa, limón y chocolate. Es así como suena el crunch de Renata. La wafer es crunch, crunch, la wafer es de Renata. La wafer es crunch, crunch, la wafer es de Renata. La felicidad incluye a la wafer de Renata. Es otra marca de Isola Foods. Síguelos en @productosrenata. Y hablemos también en este punto de Grupo Leti porque hay tradiciones que cuidan y Letizan es la vitamina C que nos ha acompañado por generaciones, ideal para proteger las defensas de grandes, chicos, adultos, niños. Letizan es de Grupo Leti. Nuestro compromiso es mayor por ti. Y vamos a hablar de KFC porque ahora en KFC, si no te resistes, lo terminarás dipeando. Y es que con los nuevos buckets de salsas no podrás evitar caer en la tentación de estar con dos salsas, quiero decir. Prueba la nueva salsa secreta o la favorita del coronel o disfruta de su salsa búfalo, cremosa, deliciosa. Ve a cualquiera de las tiendas con autoservicio y ordena cualquiera de los platos especiales y exclusivos. Recuerda que si está buena la salsa, lo terminarás dipeando.
Te esperan en moto, en bicicleta, en auto, en patín, patineta, monopatín para que disfrutes de tu pollo favorito y sus nuevas salsas. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Y si tu empresa necesita una flota confiable, pues piensa en Fotón. Sus camiones de carga liviana, mediana y pesada, así como las vans de carga y pasajeros, están listos para tu negocio. Con la amplia garantía Fotón y 10 concesionarios en el país, tu flota siempre estará operativa. Fotón, la inversión más rentable para el crecimiento de tu empresa, haciéndote la carga más ligera. Síguelos en redes como @FotónVZLA o visita fotonvzla.com. Cierro hablándoles de Zoom. Tu negocio siempre merece lo mejor, claro. Con envíos nacionales Zoom, todos tus pedidos viajan seguros y llegan directo a la puerta de tus clientes con tiempos de entrega desde 24 horas. Disfruta de la tranquilidad de alcanzar tus metas de la mano de los expertos, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Acompáñanos a transitar por el mundo. Román Losinski. Éxitos. Estamos disfrutando de la rocola de Pavel, músico, bajista de Caramelos del Cianuro. No sé por qué me imagino, o te imagino en tu casa, no sé, practicando con esto. De pronto. Sí. Para mí esto era, digamos que ya el pináculo así de lo que es el funk, el obviamente. Everest, tú sí. Y yo empecé a tocar después que pasó esta etapa de los bares. Empiezo a conocer a músicos que, digamos, que es un poquito orientados más hacia el funk, hacia el jazz, ¿no? Conozco a Hugo Fuguet, conozco a Frank Quintero también, que Frank, a pesar de tener una carrera increíble con sus canciones, él es baterista también, él estudió baterista en Berkeley, claro. Y a él le gusta tocar mucho batería. Tú llamas a Frank y le dices, Frank, tenemos un toque, por ejemplo, en Greenwich mañana, para que toques, necesitamos un baterista, él va tal cual, tranquilo, y entonces armamos una banda. Bueno, fue la segunda batería de los conciertos de Lisa Rego ahora que estuvo en Venezuela. Por supuesto. Claro. Entonces armamos una banda y yo empecé a tocar bajo. Porque tú tocas con gente que es mejor que tú obviamente vas a exigirte y mejorar. Y vas a dar la impresión de que tocas más de lo que tocas realmente. Y digamos, ahí fue cuando yo me solté en el funky, ¿no? Esto que nació con los Red Hot, aquí digamos que se desarrolló en esta música. Este es el funk que a mí me gusta, Parliament Funkadelic, Bootsy Collins, ¿no? Y es curioso porque esta canción, a pesar de que el bajo es emblemático, no la grabó el bajista, la grabó el tecladista. Entonces hay siempre un chiste que dicen que ¿cuántos bajistas necesitas para cambiar un bombillo? Ninguno, porque el tecladista la cambia con la mano izquierda. Entonces ahí tenemos que quedarnos callados los bajistas, pero esta es la música que dominó una parte importante de mí. Mira, y abriendo paréntesis en este recorrido que está maravilloso y lo que queda, además, lo que vamos a escuchar, ¿en qué momento comienza eso, digamos, tus ganas de escribir, de componer, eso en qué momento aparece? Eso apareció antes, en esta primera etapa que yo tenía 17, 18 años, cuando yo era bajista, cuando me cambié al bajo. Ahí. Que saqué a mi tocayo de la banda. Exacto. Ahí yo empecé a escribir mis canciones. Yo tenía letras y escribía. Yo entré en la universidad, estudié ingeniería, que nunca terminé en la central. Y yo me quedaba en los pasillos escribiendo letras y haciendo canciones y esto. Y una vez llevamos el cassette donde Félix Ayueva, un festival Nuevas Bandas, y no quedamos y le fuimos a reclamar que por qué no habíamos quedado. Y él nos abrió un closet que habían 300 cassettes. Me dice, yo nada más puedo escuchar 5 minutos de cada cassette. Le dijimos, oye, te mandamos 20 minutos de música, ¿lo escuchaste completo? Me dijo, no, porque mira lo que tengo. Entonces, bueno, danos nuestro cassette. Recogimos nuestra cassette. Años después yo le cuento eso a Félix. Félix, pero no lo recuerda. Entonces, digamos, tuve una etapa y en algún momento me desencanté un poco de escribir canciones y no sé si me desencanté, pero mi trabajo estuvo orientado más a grupos de versiones, a tocar con otros músicos, tocar canciones de los demás, como con Fran en alguna época, ¿no? Abandoné un poco esta parte de la escritura en todo este periodo. Bueno, pero si hablamos de composición, ¿cómo no tener acá y cómo no escuchar a Sabina? Si ella no, ¿a dónde vamos, rubia? A donde tú me lleves, contestó.
Así que fuimos hasta mi casa, que es el polo. Le advertí, con un colchón nos basta. Que no es una composición suya, pero vaya si es un poeta, ¿no, Sabina? Pues fíjate que para eso la traje, para decir que sí es una composición suya. ¿Esta es Claro, Sabina? claro que sí. Lo que pasa es que la gente la asocia con Willy Chirinos, pero esta canción es de él originalmente, que quizás tiene muchas canciones buenas, pero yo dije, esta canción la gente seguro va a pensar. Pero es que yo entre ellos, y estuve en el concierto de despedida ahora, porque soy fan de Sabina, y mira, no había entrado en ese detalle. Sí. Para mí alguien que diga que no tiene más religión que un cuerpo de una mujer, merece ser escuchado. Por favor. Y hay que prestarle atención. Entonces, es un poeta realmente, y lo descubrí también en una época. Mi hermana vive en España, se fue también hace muchos años, y un día me mandó un mensaje de Joaquín. Yo estaba tocando en la Belle Époque, y un día yo salgo y tengo el telefonito de los viejos y oigo un mensaje, y mi hermana me llama un número internacional que se me dice, y aparece la voz de: oye, Pavel, estoy con tu hermana que tiene el pelo de un rojo fuego, es Joaquín Sabina, estamos tomándonos unos vinitos y quería saludarte, bueno, un abrazo, se te quiere. Bueno, mi hermana conoció a Joaquín Sabina y estuvo en su casa y lo visitaba muchas veces. Entonces, yo siento que yo soy ya conocido de Joaquín Sabina. Mi hermano del alma, Joaquín, que me llamó. Ese mensaje que me decía borrar o grabar. Bueno, duré como, ¿cuánto duraba? 30 días, 60 días. El que me pasaba en la calle, hola, mucho gusto, escucha el mensaje. Tuvimos una rocola nosotros con la corista de Joaquín Sabina, la corista por años, 16 años siendo la corista. Genial rocola, o sea, no sabes la humildad, la sencillez, la cercanía. Y después, 2 semanas después, la vi en vivo allá, en uno de los 4 conciertos. Uno de los poetas de Iberoamérica, pues, o sea, uno de los que mejor escribe, y escribe eso desde yo creo que nos sentimos muy identificados los músicos, porque sí. Habla de la noche, de los despechos detrás de la barra de un bar. Entonces eso los rockeros vivimos mucho de eso. Ahora los rockeros ya con esto de las luces ya nos están matando el rock con las fotos en las noches. O sea, ¿dónde quedan entonces las canitas al aire? Ya no hay eso. Pues, ¿dónde está la inspiración para el rock? Hablando de dónde quedan, mira, has mencionado a la Belle Époque, has mencionado a Greenwich. ¿Qué más? Un local que haya sido emblemático para ti, por supuesto, no es publicidad, es referencia nada más, pero ¿cuál? Mira, había uno en el Atillo también que me gustaba, creo, no sé recuerdo si se llama Hooligan, sería. Ah, bueno, claro, antes de bajar. Que quedaba en la esquina, ahí también se tocaba mucho, me acuerdo que en Discovery Bar también había... Wets, lo que fue después de... Discovery Bar quedaba en la esquina, en el Rosal, donde estaba ahora un traqui. Exacto. Yo no conocí Wets, yo conocí Discovery Bar. Que vino después de ¿cómo se llamaba el de...? Allí frente al... Dios mío. Sí, ahí se hizo incluso una fiesta de aniversario del programa Cualquier Cosa con el Lío. Una fiesta aniversario, creo que fue de La Mega, que después estuvo, y esto, insisto, no es publicidad, ya no existe más el local, donde estaba TGI Fridays hasta Cenada, ahí estaba Wets en toda la esquina, ¿te acuerdas? Claro. Ahí tocó Adi, tú, ya me recuerdo, claro, en la Plaza La Castellana. En la Plaza Tamira arriba. Plaza La Castellana, claro. Eso es. Mira, los 4 locales míos fueron Greenwich, La Mosca, claro, la Belle Époque y el Teatro Bar. Esos 4, o sea, emblemáticos. Esos 4 así, uno épocas que no volverán, o uno tiene que aceptar que esto, así. Ponte los audífonos, Pavel. ¿Qué es esto que suena de fondo? Describe lo que suena de fondo y por qué está en tu rocola. ¿Lo escuchas? A ver, te presto. A ver. Y dinos por qué. Buenísimo. Ese es Jaco Pastorius. Y aquí es donde retomo tu pregunta de quiénes fueron los músicos. Las referencias. Las referencias, bueno, aquí es donde yo descubro, yo tengo que trabajar como bajista, ¿no? Porque ya me empiezo a conseguir trabajos en los cuales los bajistas de Venezuela quieren ese trabajo, por lo menos tocar con Frank Quintero, también toqué con Jesús Enrique, Divine. Bueno. Entonces, todo el mundo quiere ese tipo de trabajo, no hay tantos. Entonces, para tocar tienes que ser mejor que los demás o ofrecer algo diferente. Claro. Entonces, a ello me aboco a estudiar mi instrumento. Y aparece Jaco Pastorius, que bueno, yo creo que en el mundo del bajo es la primera referencia que todos nos conseguimos, porque no solo que agarró un bajo de 4 cuerdas y le quitó los trastes él mismo para convertirlo en un bajo fretless,
sino que llevó el bajo a unos sonidos que antes la gente no había escuchado, ¿no? Sacó el bajo, los armónicos, las composiciones. Bueno, aparte que el tipo era un loco, ¿no? Es tan dulce el sonido del bajo sin trastes, ¿verdad? Es increíble, pero hay que no es fácil tocarlo, no es fácil tocarlo porque es la ubicación exacta. La ubicación exacta. De bueno, tu dedo en los músicos de orquesta saben lo que es eso, estudiar días, semanas, años y tratar buscando la afinación. Pero digamos, esta era la referencia y también tocábamos, y esta era una de las canciones que tocábamos con Fran, con Hugo, con Gil, un saxofonista también que estaba ahí. Bueno, era donde yo decía, ay, aquí está la comida del bajo, ¿no? Aquí y es curioso porque en uno de esos jamming que nosotros armábamos, yo conozco a Cier en la Belle Époque. Y estoy seguro que él, como te dije, uno da la sensación de que uno toca más de lo que toca, ¿no? Porque estás tocando con músicos mejores que tú. Y así él me acuerdo que me dice, con un trago en la mano, me dice, tú y yo vamos a tocar algún día juntos, carajito. Ya le dije, gracias a la banda. gracias, muchachos. Siempre a Hugo le agradezco. Oye, gracias. Tenemos que llamar a Manuel Silva para que lo imite, así. Mira, como parte de la rocola esta maravillosa que estamos disfrutando con Pavel Tello, lo que sigue es muy bueno. Morrissey, y hay una luz que nunca se apaga. Take me out tonight, where there's music and there's people who are young and alive, driving in your car. I never want to go home because I haven't got. Es increíble cómo pasan los años, uno vuelve a escuchar una interpretación reciente de Morrissey en directo y suena igual. Temazo. Temazo, además. Bueno, fíjate, ella comienza a tocar con Asier, ¿no? En este momento ya está. Y la protagonista es nuevamente la Belle Époque, ¿no? Yo ahora es otro amor que tuve, que vivió en México, que hacía modelaje en México, es venezolana. Pero no vendiste nada. No. Ni perdiste plata. Pero no pedí plata prestada. Entonces estoy un día, yo ya, digamos que también había más o menos terminado, pero siempre había una conexión. Yo estoy en la Belle Époque y empezamos a escribirnos mensajes, ¿no? Y esos mensajes llegaron a un tono así que decía, vente ya para México. Bueno, tú sabes cómo somos de débiles los hombres ante estas situaciones. Yo estaba con Asier en ese momento y le digo, tengo que buscar el pasaporte, pero no tengo efectivo. Asier, ¿tú me puedes prestar $500, chamo? ¿Tienes en tu casa? Asier, te estoy hablando a las 2 de la mañana y hay un vuelo directo a las 7 de la mañana, ¿no? Yo iba a comprar el pasaje en el aeropuerto. Él me dice, sí, vale, vamos a la casa a buscar la plata. Cuando llegamos a su casa, él vivía creo que en Cebucán, él tienes media hora, sí, me empieza a poner música. Y ahí es donde por primera vez estaba yo muy reciente en la banda y habíamos tenido incluso las conversaciones de que, ¿cómo quieres que toque? Porque quizás no estoy acostumbrado a tocar lo que tú estás tocando. Y me dice, decide tú eres el bajista. Sí, tú, claro. Pero en ese momento claro. Él me puso las canciones, me dijo, escucha que. Y el primer disco que me puso fue este disco de Morrissey, que es un disco en vivo. Es una joya. Una canción de los Smiths. Y ahí yo entendí, de alguna manera mira, la melodía, la letra, el bajo acompaña una canción, el bajo no está pensando en ser protagonista, no, la guitarra no, o sea, es una experiencia auditiva que se lleva la persona, ¿no? El oyente. Y a mí me conmovió eso mucho y sobre todo que ahí como que afianzamos la relación. Yo entendí lo que quería decir, yo entendí que a veces uno no entiende lo que quiere el artista, ¿no? Y al final te fuiste a México. México. Eso nos ha pasado con muchos músicos. ¿Y te fuiste a México? Y yo me ¿O fui se a quedaron México. escuchando Yo me música? fui a México y por supuesto, y tú sabes que nosotros siempre nos tropezamos con la misma piedra. Obviamente yo volví y eso terminó, quedó igual, ¿no? En el pasado, pero fue muy importante este disco así porque nos conectó con el tipo de música y yo conecté con esa música que él escuchaba y la cual. Nos atropella el tiempo y sé que vamos a tener una segunda parte de esta rocola. rocola. Pasar a las últimas dos. No, pero Sí, fíjate, no, yo tiene mientras tiempo. escuchamos esto de Fiona Apple, oye, estaban ustedes o están en plena grabación de un nuevo trabajo, ¿cierto? Grabaron ya lo que son los instrumentos. Ahora sí, estamos grabando los instrumentos. Estuvimos en Texas, en un estudio que se llama Sonic Ranch. ¿Cómo es eso? Este, ¿Cómo es la experiencia? increíble porque es lo mejor que pudimos hacer, encerrarnos en un sitio que tiene alojamiento, que te da la comida, tiene las salas, es un estudio gigante, es un rancho de pecanas, realmente. Pecanas que Pickens, hablando con claro. el Pickens, ¿no? Hablando con el dueño me decía que había unas gandolas afuera increíbles que se estaban llevando las pecanas para picarlas en
en México y volverlas a traer para sacarlas de su cáscara, ¿no? Y me decía que ellos exportan 4.000 toneladas de pecanas al año. ¿Y qué hace un estudio de música ahí? Pero él es fanático de la música, tiene, no sé, tiene 5 o 6 salas gigantes, han grabado artistas, bueno, inimaginables, ¿no? E incluso ese estudio estaba antes en México, ese rancho, pero no sé cuánto fue el siglo pasado. Movieron la frontera hasta el Río Grande. Y ahí pusieron el muro. La valla. Entonces, nuestras caminatas diarias era llegar hasta el muro, ¿no? Realmente es impresionante, ¿no? Las paradojas de la humanidad, ¿no? Separarnos todos. O sea, originalmente estaba en México y ahora está en los Estados Unidos. Están en los Estados Unidos y es un estudio de 24 horas. ¿Te provoca para las 3 de la mañana pararte a grabar? Obviamente no vas a tener al asistente que trabaja 12 horas de 11 a 11, pero yo tenía el jet lag, que eran apenas 3 horas, pero yo a las 6 de la mañana me metí a la sala y como yo también estaba grabando las guitarras, dije, bueno, que venir a practicar mis guitarras, que no es mi instrumento principal, y estaba las primeras 3 horas, entonces ahí con un poquito de trampa la pude resolver. ¿Qué falta para terminar el disco? Bueno, a Cier le gusta grabar las voces acá. A Cier le gusta grabar las voces aquí en Venezuela porque realmente hay mucha presión en un estudio porque tú estás por horas, tienes una fecha límite, ¿no? Los estudios son caros, por supuesto. Entonces, si la voz no es un instrumento no es un instrumento común, ¿no? Tú te puedes tomar 2 tragos siendo bajista o guitarrista y el día siguiente vas a tocar perfecto. La voz sufre mucho, tienes que cuidarla y a veces no comer en tu casa influye mucho, si no descansas. Entonces él siempre prefirió grabar acá. Y los productores siempre lo han entendido. Creo que los últimos 3 discos han sido así. Estamos avanzando, ya tenemos 5 canciones listas de 12. Y este es nuestro mejor trabajo, Román. Sí. Te lo voy a asegurar. Mira, tienen ustedes una música especial, quizás hay el secreto de sostener ustedes la banda, de ser los pilares fundamentales, de trascender, de avanzar. Y en ese sentido, después de tantos años de carrera, Pavel, ¿cómo mantener fresca esa energía, la creatividad, para que el sonido de la banda siga conectando con los fanáticos de siempre, con los originales, pero con los chamos ahora, con nuevas generaciones? ¿Cuál es el secreto ahí? Sí, no. Uno mismo trata de no buscarlo. entiendo. Yo creo que mantenerse interesado en la música. Bueno, uno sí, tiene que ser muy honesto, ¿no? Esto de que quizás uno no tiene que estar pensando tanto hacia afuera, porque hay tantas modas y tantas olas en las cuales tú te puedes montar pensando que eso es lo que va a gustar. Y creo que ese puede ser el peor, tu peor decisión, ¿no? Buscar adentro, como decían los filósofos así. Bueno, están los que se van al Tíbet y están 1 año y no escuchan nada y consiguen todo. Yo creo que hay un poco de eso, ¿no? Buscar más dentro de ti la música que tienes que el ruido que está haciendo afuera. Y claro, hubo mucha exploración. Nosotros nos tardamos 5 años entre disco y disco. O sea, un poquito buscando, oye, va por acá, no va. Nuestras primeras digamos, ideas hacia el disco fueron encontronazos. Yo recuerdo que un día yo le mandé un solo de guitarra a Cier. Este es el solo de guitarra de la canción. Y primero me dice por teléfono, está buenísimo. Y después, ¿podemos corregir algo? Y yo dije, vente a la casa. Y cuando fui, se fue una conversación fuera. Me dice, esto no es lo que tengo en la cabeza. O sea, esto no es el camino. Pero de verdad es que no era el camino, está molesto. Hoy en día yo lo veo, oye, de verdad, si no era el camino, pero es un proceso de exploración, te vas por acá, pues no es por aquí, y ahí vas un poquito acortando la ruta y finalmente tenemos algo que es muy homogéneo, que nuestros discos generalmente no suelen ser tan homogéneos. Pero exacto, va mucho como la rómbola muy ecléctica. Muy new wave también, buscando un poco la música con la que crecimos, que escuchamos nosotros, cuando éramos adolescentes, quizás mira, nos vamos a divertir. Yo tengo 1 minuto para despedir. La última canción. No, ni siquiera. Te voy a decir lo que vamos a hacer. Voy a sacrificar la canción con la que iba a cerrar, que era de Peter Gabriel. Por eso mencionó a Tony Levin en su momento. Y no voy a sacrificar el resto de la rocola. Lo que quiero es que cuadremos otra fecha, terminamos la rocola, no sacrificamos ninguna canción, porque entre otras cosas me interesa saber cómo se toma tu hija, el papá artista, el papá que se monta en la tarima y que ella está ahí a un lado y lo está viendo. Eso me interesa. Así que me permito despedir. Gracias, Pavel, por acompañarnos esta mañana. Habrá una segunda oportunidad con Pavel Tello, bajista de Caramelos de Cianuro. Yo me despido en nombre de todo el equipo y muy rápido. Nelson, Ismael, Valentina, Alejandra, Gabriel, Jessica, Juan, Ricardo, quien les habla, Román, a nombre de Grupo Leti, de KFC, de Fotón, de Zoom, Mapfre, del Aceite por tu Mesa, Donsen, Grupo San Simón, Conexus y Renata. Sigan con toda nuestra programación, comenzando con Enrique Hoffman. Por nuestra parte será mañana a las 6 de la mañana, siempre dedicando la semana a Peter Gabriel. 9 en punto. Hasta mañana.
Amaneceres entre noticias.